Bueno, buenas tardes a todas. Hoy eh, me corresponde a mí la enseñanza. Se me presentó un inconveniente, unas manifestaciones y tuvimos que hacerlo por Zoom. Pero pues bueno, ya estamos aquí y vamos a orar primeramente para dejar esta enseñanza en las manos del Señor y poder continuar con con el proceso. Bueno, entonces oremos. Señor, gracias por el cuidado que tienes con nosotras. Gracias porque tú, Señor, estás siempre ahí eh, de la mano de nosotras, Señor, cuidándonos. Te pido, Señor, por este tiempo que pasamos juntas, Señor. Te pido que podamos aprender más de tu palabra. Te pido que juntas podamos a crecer, Señor, en tu conocimiento y que también podamos crecer juntas, Señor, en amistad, Señor, en conocernos, en tratar de estar más atentos, Señor, a lo que tú nos quieres decir, Señor. Te pido que me des sabiduría para poder decir lo que quiera decir, Señor, y te pido también por aquellas mujeres que van a escuchar la enseñanza, que pueda ser una enseñanza que edifique, que realmente se pueda poner en práctica y que también, Señor, tú estés allí para ayudar y a quien quiera que lo necesite, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Bueno. Eh, esta es mi primera vez por Zoom. Así que, ¿me escuchan? ¿Me Sí, escuchan señora, todos? escucha ¿Sí? bien, bien. ¿Sí? Sí, señora. Bueno, listo. Entonces, el tema que me corresponde a mí hoy es guiando a los hijos adolescentes en la fe, un camino de carácter, noviazgo y matrimonio para la gloria de Dios. ¿Sí? Inicialmente, pues yo hace más o menos, hace poquito, hice una enseñanza sobre cómo desarrollar la fe en los adolescentes y presenté un pequeño cuadro en el cual se mostraban las etapas de cómo veían, digamos que la cultura hebrea, las diferentes etapas de crecimiento de una persona y quiero volverla a traer para que, pues, para exponer un poco más eh, específico, o sea, para llegar para llegar a un punto. Entonces, está presentada un poco diferente, un poquito más resumida. Infancia de 0 a 5 años. En esta etapa los niños eran considerados una bendición de Dios y recibían el cuidado principalmente de la madre. Era un tiempo de dependencia y protección. Los padres comenzaban a introducir enseñanzas religiosas básicas, pero la instrucción formal aún no se intensificaba. A los 8 días de nacido, los varones pasaban por la circuncisión en este tiempo, un rito importante para la iniciación que simbolizaba su inclusión en el pacto con Dios. En la primera infancia, de 5 a 12 años, ya la siguiente etapa, a a los 5 años los niños comenzaban su educación religiosa formal, siendo introducidos a la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, y aprendiendo oraciones y las bases de las tradiciones. Las niñas también recibían enseñanzas de las madres y otras mujeres de la familia, enfocándose en roles del hogar y en la fe, aunque no participaba en la instrucción formal de la ley. Se esperaba que para los 12 años los niños tuvieran una buena comprensión de las enseñanzas básicas de la Torá.
y luego pasaban a la adolescencia. Entendían que de 12 a 13 años ya, digamos que el niño ya pasaba a otra etapa y aquí alcanzaban la edad de una responsabilidad ya religiosa. Esta etapa se marcaba con el bar mishvah para los niños o bat mishvah para las niñas, un rito en el que se convertían en niños, en hijos de los mandamientos. A partir de este momento, los adolescentes eran considerados responsables de cumplir con los preceptos de la Torá y su participación en la vida comunitaria y en los rituales aumentaba. La educación continuaba, los valores, la educación continuaba y los varones comenzaban a profundizar en la ley y las escrituras, participando en la vida sinagogal y en la interpretación de la ley. Luego se pasaba a una etapa que era la juventud, de 13 a 20 años. En este periodo era un tiempo de formación continua, donde se esperaba que los jóvenes fueran instruidos en las responsabilidades adultas y en sus roles dentro de la familia y la comunidad. En muchos casos, los jóvenes varones aprendían un oficio o se preparaban para las responsabilidades de la vida adulta. Se esperaba que los jóvenes varones estuvieran listos para el matrimonio alrededor de los 18 y 20 años, mientras que las mujeres solían casarse un poco antes. La siguiente etapa era la adultez de 20 años en adelante, un poquito en adelante ya. Entonces, era alrededor de los 20 años, los varones hebreos se consideraban plenamente adultos, con obligaciones religiosas, sociales y familiares. A esta edad se esperaba que el hombre estuviera listo para ser un líder del hogar, participar activamente en la sinagoga y en la comunidad. La adultez incluía un profundo compromiso con la familia y la comunidad, y los varones podían formar parte del consejo de ancianos o tomar decisiones importantes en la vida comunitaria. Los ancianos tenían un lugar especial de honor y sabiduría en la comunidad hebrea. La experiencia y conocimiento acumulados les permitía servir como consejeros en temas legales y religiosos. En la vida familiar, el anciano tenía el respeto de la familia extendida y dirección de las generaciones más jóvenes. La ancianidad era vista como una bendición y un símbolo de la fidelidad de Dios, reflejando su cuidado y guía, ¿no? Entonces, estas etapas quería recordar y resaltarlas pues porque es importante el conocimiento de ellas y que cada una de ellas es crucial para el desarrollo de una persona, ¿sí? Y esto lo sabe nuestro creador más que nadie. Y como Él nos conoce, solo Él sabe cómo podemos disfrutar cada etapa. Él sabe que la única fuente de sabiduría, gozo, alegría, esperanza, la única fuente de vida, el del hombre, es Él, ¿no? Entonces, siempre, o sea, en este, digamos que en estas etapas que ellos veían y me parecen bastante sabias, ven de que venían como de parte del Señor, porque el Señor conoce, eh, digamos que nuestra manera de crecimiento. eh, Estas etapas ayudaban a los padres a guiar el proceso debido para que se pasara al niño o sea, para que se enseñara al niño cómo llegar hasta la etapa de madurez, hasta la etapa eh, eh, de la adultez, o sea, y de madurez, donde pudiera practicar constantemente los principios de Dios. ¿Sí? ¿Alguien me podría buscar Salmos 119:14?
y me podría ayudar a leer. 119:14. Ujú, Dice, me regocijo en el camino de tus mandatos más que en todas las riquezas. ujú. Me regocijo en el camino. O sea, entiendo, y la idea es que a medida que se profundice en una relación con el Señor, podamos entender que en realidad en Él hay plenitud, ¿no? En Eclesiastés 11:9, ¿qué nos dice? Dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces, es importante, y este versículo ya lo habíamos leído, pero quisiera resaltar que en realidad Dios entiende que, que ir hacia Él, incluso, o sea, desde la juventud, o sea, desde muy pequeños, si estamos en los caminos del Señor, eh, podemos alegrarnos en cada etapa, ¿no? Podemos disfrutar cada etapa de la manera adecuada, ¿sí? Y obviamente tenemos responsabilidades y tenemos, y esas, digamos que esas acciones que hacemos tienen alguna consecuencia, pero cerca de Dios podemos tener, podemos encontrar esa paz, ese regocijo, ese gozo, ¿no? Así que al entender esto como padres, tendremos el propósito de llevar a nuestros hijos a conocer esa fuente de vida que es nuestro Dios. En su rol como padres, brindarles las herramientas necesarias para que dependan del Señor y que sus decisiones busquen glorificarlo a Él, glorificar al Señor. El matrimonio es una de las decisiones más importantes en la vida, ya que representa la unidad fundamental de una comunidad. Dios nos creó como seres sociales llamados a vivir en una comunidad y la familia es una expresión, es como su expresión más íntima, es como su expresión más, eh, la base, digamos, por así decirlo. Uno de los propósitos divinos es que cada persona aprenda a vivir en comunidad, comenzando desde el núcleo familiar donde se forjan los lazos más profundos y se aprenden las bases del amor y la misericordia y la paciencia, ¿no? Fundamentados, claro está, en el Señor. Es fundamental recordar que como hijos de Dios, cada uno de nosotros tiene un propósito específico. Eh, Al acercarnos a Él y desarrollar una relación íntima, nuestro anhelo debe ser cumplir con su voluntad y glorificarlo en todo lo que hagamos. Eh, Así que el valor como tal no lo debemos encontrar en, o sea, nuestro valor, y eso lo vimos en este año, en los temas que tratamos este año, que nuestro valor no debe estar en, por ejemplo, en el matrimonio. No debe estar en el matrimonio, no debe, digamos que, provenir de allá de nuestro valor, sino nuestro valor proviene de el Señor, proviene de Dios, ¿no? Entonces, Él es el que nos brinda la oportunidad de ejercer el rol de esposo o esposa, eh, para poder
y con el fin de glorificarlo a Él, ¿no? Entonces, Dana, no sé si te está pasando la diapositiva. Se quedó donde nos hablabas de la ancianidad, ahí la diapositiva 5. sí, ahí voy. Ah, bueno, listo, listo. Perdón. Es que no he pasado la diapositiva. Es que esa es larga, ¿no? Entonces, es especialmente importante que los padres apoyen a sus hijos adolescentes en su crecimiento espiritual durante la adolescencia. Es un momento propicio para que los padres profundicen en la enseñanza de las escrituras y en la formación del carácter. En esta etapa, los adolescentes deben aprender sus responsabilidades como adultos y rol en la familia y en la comunidad, ¿no? Aquí en este espacio de estos cuadros que expuse, eh, dan mucho énfasis a que aquí en la adultez podemos ver que dan mucho énfasis a que la idea es que cuando se llegue a la adultez, ellos sean pues sean capaces digamos que, de asumir sus obligaciones religiosas, sociales y familiares, ¿no? Y que sean activos en liderar el hogar, en participar en la comunidad, en la iglesia y digamos que puedan, digamos, practicar constantemente los principios del Señor en medio del ambiente en el que se encuentran, junto con una comunidad, ¿no? También es importante, aquí quiero aclarar que aún, digamos que en la etapa de la adultez, ya ellos tenían que asumir, digamos que la responsabilidad plena de sus acciones, ya ellos, digamos que ya los adolescentes y los jóvenes pasaban ya a estar totalmente independientes, pero la etapa de la adolescencia, los padres, digamos que pueden eh, seguir, seguir invirtiendo o seguir cultivando dentro de, o sea, en sus hijos, eh, como eh, este carácter que las va a ir forjando día a día para que al final logre, digamos, que cuando llegue el momento, tomar esas decisiones importantes, por ejemplo, el matrimonio, y que tenga, digamos, herramientas adecuadas para tomar esa decisión. ¿Sí? ¿Me hice entender? ¿Sí? Sí, sí, Ay, señora. Sí, las señora. veo a todas. Hola. ¿Me escuchan? Bueno. Entonces, como referencia, desde la perspectiva de Colombia, pues los padres podrían, digamos que, eh, tener bajo su tutela, o sea, tienen bajo su tutela a sus hijos hasta los 18 años, con referencia a Colombia, ¿no? No sé si otras partes del mundo sean un poquito más allá o un poquito más para acá, pero con referencia a Colombia, ellos tienen, digamos que esa tutela hasta los 18 años, en el cual puede ir enseñándole al adolescente a, eh, desarrollar su carácter, ¿sí? A ir desarrollando su carácter y a ir tomando pequeñas decisiones que los lleven luego ir ampliando a decisiones un poco más complejas, ¿no? Eh, pues para ayudar a sus hijos a prepararse en su matrimonio. Entonces, pues quería brindar, digamos que eh, un pequeño panorama, espérame un momento, en el cual vamos, o sea,
esta digamos que es como las etapas de crecimiento. Infancia, no sé si es exactamente así, pero pues pongámoslo como un ejemplo. Infancia, primera infancia, las expuse antes, adolescencia, juventud, adultez y ancianidad. Y específicamente, en cuanto al tema de la relación, digamos, una relación que se esté proyectando para ser su pareja, encontramos también un proceso, ¿no? Que hay como una soltería, un noviazgo y un matrimonio. En la soltería, en esa soltería entra mucho o sea, ahí digamos que puede entrar la etapa de la adolescencia y la juventud, o pues no con exactitud, pero allí los padres pueden hacer esto que les decía, de tomar esa tutela e ir enseñándoles a sus hijos, ir guiándolos en el proceso de formar su carácter para digamos que para un posible matrimonio, para una posible relación matrimonial, ¿sí? Entonces, eh, espera un momento. Eh, es que no sé ahí cómo, listo, listo. Ay, ¿se pasó? Espérame un momento, es que se pasó. Ah, está, listo. Entonces, es importante que dentro del proceso eh, hay ciertos consejos y ciertos, digamos, lineamientos en que me basé para poder dar, digamos, que esos consejos a los padres en esta etapa específicamente. Y para ello, como les decía, la formación del carácter es fundamental, es la base de todo. Y eso se construye desde la infancia, ¿no? Veíamos en Proverbios 22:6 que nos decía que los padres, al instruir al niño en su camino desde pequeños, y aun cuando fueren viejos, pues ellos no se apartarán de él, ¿no? Pero, como veíamos en la cultura hebrea, ellos eh, tomaban con mucha responsabilidad y como una responsabilidad divina, guiar a sus hijos en una relación con Dios y, por ende, también una relación para, para con otros, ¿no? Para con los que lo rodean. Entonces, el carácter se forma desde los primeros años y los valores bíblicos que se le enseñan a los hijos son el fundamento para tomar decisiones sabias en cada etapa, incluyendo el matrimonio, ¿no? Entonces se empieza, o sea, nosotros estamos dando estos temas desde una perspectiva de un hogar que desde o sea, un hogar que desde muy pequeño instruye al niño, ¿no? Instruye al niño y la idea es que, digamos, que podamos ir viendo, digamos, que cómo el niño va formando su carácter cuando los padres desde muy pequeños empiezan a enseñarle instrucción del Señor, ¿no? La instrucción adecuada del Señor, los principios y poco a poco en cada etapa pues va aumentando de em, complejidad, ¿no? De complejidad. Entonces, em, la construcción de valores bíblicos desde la infancia. Los padres tienen la responsabilidad de transmitir valores como el amor, la pureza, el respeto, la humildad y la obediencia a Dios. Estos principios serán las herramientas que sus hijos necesitarán cuando enfrenten decisiones importantes,
como la elección de una pareja, ¿no? También es importante desarrollar un carácter dependiente al Señor, ¿no? En cada etapa es esencial que los hijos aprendan a depender de Dios, no de sí mismos, para forjar un carácter fuerte. Así, en los momentos de desafío o tentación, ellos tendrán la convicción de acudir a Dios en busca de guía y fortaleza. Entonces, esto es importante que se haya primero, como les decía, que se haya primero desarrollado en la infancia y que y que los padres hayan continuado en la adolescencia, ¿no? Eh, Enseñarles a vivir con propósito. Recuerdo, es importante para los padres que enseñen a sus hijos a glorificar a Dios, que el propósito más grande sea, y como nos dice en su palabra, todo lo que hagan, háganlo para la gloria del Señor. O sea, realmente hay un propósito que Dios nos dio en cada una de nuestras acciones, glorificarlo a Él, o sea, que lo hagamos para Él, ¿no? Entonces, eh, y glorificarlo desde los pequeños decisiones hasta las más grandes decisiones. El tiempo, también tenemos que tener en cuenta el tiempo de soltería. A veces en nuestra cultura eh, no hay, o sea, realmente, bueno, no sé si, no sé, pero no sé cómo explicar. Em, o sea, el tiempo de soltería y el tiempo en el que Dios nos permite, digamos que, eh, o sea, que Dios nos permite estar en este tiempo, ¿sí? Es un tiempo importante para que aprendamos a cultivar nuestro carácter en Él, ¿sí? Como jóvenes, o sea, como jóvenes, como adolescentes, o sea, antes del matrimonio, pues lo ideal es que haya un espacio de soltería, ¿no? Un espacio donde realmente se pueda disfrutar de esta etapa, porque también digamos que es una etapa en la cual se puede y es importante cultivar la relación con el Señor. Es importante crecer espiritualmente. Es importante fortalecer, digamos, esa cercanía con el Señor, esa dependencia del Señor. Em, este tiempo también le permite al joven y al joven dedicarse al servicio, aprender a servir, prepararse para el rol como esposo o esposa, ¿sí? Buscando ser la persona que Dios quiere que seas, porque no solamente es enfocarse en la otra persona, no solamente, bueno, y aquí quiero aclarar esto, ¿no? Que esto que estoy mostrando es para que los padres tengan, digamos, que un panorama de cómo sus hijos digamos, eh, van a ir caminando en este proceso y cómo, teniendo el panorama, podemos guiarlos, ¿no? Y es importante que en el tiempo de soltería podamos se pueda cultivar en ellos ese deseo también de crecer en sí mismos, o sea, edificarse a sí mismos, ¿sí? O sea, como en ese periodo aprovechar ese tiempo de soltería para conocer los roles, para conocer, digamos, que el servicio, para crecer en el Señor, para depender en el Señor, para entender el valor que tengo en el Señor, ¿sí? Entonces, ese tiempo es crucial y a veces no es aprovechado.
no es aprovechado por, o sea, por el joven, quizás, digamos, por la, no sé, por lo acelerado que va el Afán de mundo. pronto, por el Tiene- afán, Dime. por el afán. Por por el afán del mundo, digamos que a veces se le pone mucha presión al joven en ese tiempo por los diferentes, digamos que, como las diferentes presiones, bueno, no sé cómo hablo, no sé. O sea, se le ponen muchas presiones en ese tiempo, que la universidad, que, o sea, eh, eh, de manera errada, los adultos a veces ponen presión sobre ellos en esta etapa, eh, como diciéndoles que van a estudiar, que si se van a casar rápido, que si ya tienen pareja, que si, bueno, entonces cada vez le van poniendo ahí, y yo creo que en cada etapa también ponemos mucha presión, ¿no? Y dejamos de disfrutar cada etapa por eso, ¿no? Y la parte de la soltería es bastante crucial para que aprendamos de alguna manera ay, se me sacó, eh, a tener, digamos que ese conocimiento, eh, y esa intimidad con el Señor, ¿no? Para que realmente fortalezcamos esa relación. Y para ello podríamos reflexionar en cuanto, o sea, dirigiéndonos como hacia, hacia el rol que hay en el matrimonio, pues por el tema que estamos tratando, es importante reflexionar si se está preparado para brindar a la persona, o sea, a esa persona que o sea, o sea, si me hice entender, no. O sea, o sea, que los jóvenes es importante que se hagan estas preguntas, ¿no? Que si ellos están preparados para brindar a esa persona lo que se necesita, si ellos realmente están aprendiendo sobre el rol, algunas características del rol de ser esposo o esposa. ¿Qué tanto sabes de una relación desde la perspectiva de Dios? ¿Conoces cuáles son las No. responsabilidades? Dime. Ah, ¿conoces cuáles son las responsabilidades que Dios te pide en el matrimonio? ¿Qué responsabilidades hay que ejercer? ¿Qué compromisos hay que asumir? ¿Conoces los valores bíblicos que deberían guiar tu relación? Eso también es importante que se haga esta pregunta a un joven, un adolescente. Y otras preguntas más, ¿no? Para primeramente indagar si realmente él podría, digamos que ya estar avanzando en ese rol, ¿no? En ese rol. Si es, digamos, que el deseo del Señor que haya, que pues, que se case, ¿sí me entiendes? Esto ya lo explico. ¿Tienen alguna duda? Me estoy haciendo explicar. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Tienen Sí, alguna pregunta? tranquila. Todo bien, Ahí va. Susi. Yo tengo una pregunta. Sí. Sí, digamos, bueno, ese es el propósito, pues lo que Dios manda para, pues para que uno le enseñe a los jóvenes, ¿sí? Pero si de pronto la decisión del joven no es ese camino y él quiere tomar otra decisión, o sea, igualmente lo tiene sí o sí que aprender, Em, pues así no sea lo que él quiere hacer. sí, tienes razón. O sea, el propósito,
O sea, como que, o sea, quiere decir que o sea, De en pronto sí. cuanto a una relación como tal, el Señor pide que se siga un lineamiento, o sea, que realmente al modo de Él, realmente va a haber bendición, ¿sí? Si el joven decide, eh, digamos que él decide no tener una pareja, o sea, no casarse como Dios manda, ¿no? Como Dios, digamos que nos guía, pues el otro camino sería la soltería, sin tener ninguna relación, que precisamente, pues, y más adelante iba a explicar un poco esto, Dios a veces prepara o sea, Dios nos da distintos roles y habilidades a cada uno. Y en la Biblia nos dice que hay algunos que Dios los preparó para casarse para, digamos, para el matrimonio, para que digamos que estuvieran dentro de ese marco, o para la soltería, la cual significa servir solo al Señor. Sí, esos son, digamos que, no sé si me hago entender. O esa es tu pregunta. No, sí, señora, gracias. Ok. Porque, pues, igual el deseo, pero, o sea, o sea, los dos son valiosos para el Señor, los dos tienen un propósito que el propósito es desde sus roles glorificar al Señor, darle honra y honor al Señor, ¿sí? Entonces, eh, después de esto, eh, ya, sigo después. Entonces, también en esta etapa de la adolescencia como tal, es importante también entender que hay un desarrollo sexual en ellos, ¿no? En los adolescentes. Y esto es clave que como padres se puedan, digamos que, explicar a sus hijos de manera amplia para que ellos puedan entender sus cambios, esos cambios físicos y también psicológicos y emocionales que tienen con respecto también a su desarrollo sexual, ¿no? Eh, y aquí hay un versículo que alguien me pudiera ayudar, por favor, a leerlo, Salmo 139:14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Ajá. ¿Ustedes creen que todos estos cambios emocionales, físicos, eh, en el adolescente se salen del control del Señor? No, ¿No? no, ¿cierto? Sí. No se salen del control del Señor. Él conoce perfectamente qué cambios vamos a tener en nuestro cuerpo y en nuestra mente, eh, eh, de acuerdo al crecimiento que vayamos teniendo. ¿Sí? En nuestro cuerpo también va creciendo para que ocurra, digamos que, o sea, los sistemas que Dios formó funcionen de manera correcta, ¿no? Entonces, Él los conoce y Él sabe que vamos a pasar por ese desarrollo, específicamente aquí hablando de ese desarrollo sexual, ¿no? Durante este tiempo, los adolescentes enfrentan dudas, inseguridades y emociones intensas. Es importante que los padres reconozcan que este proceso de crecimiento y cambio es parte de la obra del Señor, ¿no? Y pues vamos a ver unos pequeños, pues los cambios que se dan tanto en el hombre como en la mujer, como en la adolescencia.
El inicio de la pubertad generalmente ocurre entre los 9 y 16 años. O sea que dentro más, o sea, generalmente quiero decir que, bueno, normalmente se da dentro de ese rango, ¿no? Puede que hayan casos distintos, pero pues normalmente se da dentro de ese rango. Y en los hombres hay un crecimiento de los testículos y el pene, uno de los primeros cambios visibles, vello corporal y facial, crecimiento del vello en la cara, axilas, pecho y zona genital. Cambio en la voz se vuelve más grave debido al crecimiento de la laringe y las cuerdas vocales, perdón. Aumento de masa muscular y estatura. Crecen rápidamente y desarrollan más masa muscular. Producción de testosterona. Esta hormona es clave en el desarrollo sexual masculino y contribuye al impulso sexual. Desarrollo en mujeres. El inicio de la pubertad suele comenzar entre los 8 y 14 años. Desarrollo de los senos comienzan a crecer y maduran en forma y tamaño. Ensanchamiento de las caderas se ensanchan como parte del desarrollo del cuerpo femenino. El vello corporal crece vello en las axilas, en la zona genital y en menor medida en las piernas. Inicio de la menstruación. Marca la capacidad reproductiva de la mujer. Y producción de estrógenos. Esta hormona es responsable de los cambios físicos y también influye en el impulso sexual, ¿no? Entonces, fíjate todos estos cambios que es importante también que tanto nosotros, si vamos a guiar a algún adolescente o los padres conozcan para poder ampliar esta información y mostrarles que los cambios son parte del proceso. Van a haber cambios tanto en su cuerpo como en su mente, ¿no? Espera un minuto. Ay, ay, ay. ¿Me volví? No. Entonces, es- es importante aquí entonces ofrecer apoyo y comprensión, recordando que estos cambios son naturales y que el papel de los padres es guiarlos, no controlarlos. Comprender que estos cambios pueden afectar sus emociones y decisiones. Es importante que como padres aconsejen a sus hijos sobre los cambios y desafíos emocionales que enfrentarán a lo largo de la vida, ¿no? Porque los cambios no solo se van a dar en la adolescencia. Vimos desde el principio que realmente el ser humano lleva un proceso de cambios, ¿sí? Que de la infancia a la adolescencia, a la juventud, a la adultez, o sea, todo el tiempo estamos, digamos que hay cambios en el proceso, ¿no? Entonces, eso también nos va preparando para, pues, los cambios de las siguientes etapas que siguen después de la adolescencia, ¿no? Eh, También es importante aconsejarles a ellos que las emociones en sí mismas no son malas, ¿no? Pero que es fundamental que aprendan a reconocerlas y a entregarlas a Dios, permitiendo que Él las guíe, ¿no? Las emociones son, o sea, ocurren, o sea, Dios las creó. Y es algo bonito porque podemos expresarnos, podemos sentir, ¿no? Pero debemos en la juventud, o sea, o sea, es como, es sabio desde la juventud, si es posible, aprender a gestionar esas emociones, ¿no? Y a gestionarlas con el Señor, ¿no? Para que no se conviertan en pecaminosos, ¿no? En
en algo, una reacción pecaminosa, ¿sí? Entonces, es importante aprender a gestionarlas. Muchos, me incluyo, no hubo una gestión adecuada de las emociones en la juventud y pues en la adolescencia, porque soy joven, ¿no? En, en la adolescencia y ya en la etapa que me encuentro, pues ha sido más difícil gestionarlo, ¿no? Aprender a gestionarlo me ha tocado como implementar realmente gracias al Señor he podido como aprender poco a poco a gestionar mis emociones, que no es fácil, es complejo, sabiendo que pues tengo rezagos de como esa falta de gestión, ¿sí me entiendes? Esa falta de cómo saber reaccionar frente a una emoción, ¿no? Entonces, esto también es importante dentro del proceso de desarrollo de un adolescente y también desde mucho antes, desde su infancia, poder irlos guiando en este proceso, ¿no? Eh, una forma práctica de ayudarles en este aprendizaje es animarlos a desarrollar hábitos de oración y reflexión diaria donde puedan hablar con Dios sobre lo que sienten, ¿no? También pueden enseñarles a acudir a las escrituras para sabiduría, ¿sí? Para buscar sabiduría y para filtrar, digamos que esas emociones, ¿no? Y también es útil que los padres modelen cómo gestionar esas emociones y cómo, digamos que alguien, alguien me enseñó que no es excusa, eh, eh, no es excusa nuestros cambios, digamos que hormonales para pecar. Es importante aprender a identificar que en medio del proceso podemos detenernos y saber que estamos pasando por ese cambio hormonal, y eso es parte para poder dejárselo al Señor y que Él nos dirija para, digamos que responder de la manera correcta en las situaciones. Esto también, pues, va como a nivel más general. ¿Sí me hice entender? Bueno. Bueno, Espérame, paso espérame. Ahí. Digamos que el tercer punto es acompañarles en la búsqueda de la persona correcta. Eh, ellos en algún momento tendrán que tomar la decisión si Dios los ha dirigido a ese proceso del matrimonio, ¿no? Se van a dar las circunstancias, se van a dar, digamos que va a empezar a dar todo y también su cuerpo en ese tiempo pues va a tener diferentes reacciones de pronto hacia una persona que los pueda atraer. Pero es bueno que al tener las herramientas que se les han dado tanto en la infancia como de la adolescencia, puedan tener, digamos, puedan tomar esa decisión sabia para buscar a esa persona correcta, ¿no? Pero antes de esto es importante que ellos hayan primeramente analizado su interior, analizado si ellos son, si ellos también están yendo por ese camino de formación para ser esa persona correcta, ¿sí? Entonces, eh, ¿alguien me puede ayudar con el Salmo 37:4? 35, Dice, 137. 37. yo lo tengo. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ajá.
Eh, ¿Qué es lo primero que nos dice? Deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate en él primeramente. O sea, crece en el Señor. O sea, es importante que, lo siento, es importante que el joven crezca en el Señor y se deleite primero en él. Sí. Y él lo irá guiando en el proceso, si es el propósito el matrimonio, ¿no? Si llegará si se llega al matrimonio, ¿no? Entonces, eh, aquí enfoca. Aquí es importante que el padre enfoque cómo la búsqueda de pareja debe ser una extensión de la vida del adolescente, ¿sí me entiendes? Como el enfoque principal debería ser su relación con el Señor. Y él lo irá guiando para digamos que las diferentes propósitos que tiene en la vida personal del adolescente, ¿no? En realidad es ideal que el adolescente esté tratando de disfrutar su proceso de soltería, donde está teniendo una relación personal con su Señor y está compartiendo con los amigos de la iglesia y está también sirviendo, ¿no? En esa etapa tiene ya responsabilidades frente a la comunidad, ¿no? Si dentro de ese proceso se presenta una persona que empieza a traerle, es importante que se empiece a poner en práctica algunos consejos. Animar al adolescente a orar por sabiduría, ¿sí? Enseñar a los hijos a orar por discernimiento y por una persona que también ame a Dios, ¿sí? Es importante que ame al Señor. También buscar una persona con propósito en Dios, o sea, es una persona que realmente también haya crecido en su relación con el Señor, que tú estés viendo eh, su, que tiene también de primeras al Señor, ¿sí? Y que sus metas estén y tenga en sus metas glorificar a Dios, ¿no? Y entender el concepto de una sola carne. Es importante mencionar la importancia que cuando se llegue al matrimonio, no antes. O sea, antes la idea no es que sean una sola carne, es cuando se llegue al matrimonio, eh, habrá una unión espiritual, emocional y física que, que Dios tiene preparado para el matrimonio. ¿Sí me entienden? ¿Sí me hago entender? Entonces, eso no se da antes, pero se está reconociendo y se va entendiendo que ese es el propósito, ¿no? Que allá o sea, ¿qué va a pasar cuando se lleve al matrimonio? Eh, Después de esto, y esto lo hablábamos, digamos que el martes en nuestra reunión de equipo de mujeres, lo hablábamos que quizás los padres, eh, o sea, a ver, o sea, lo ideal, no sé si explicar, no sé cómo explicarlo, así que Judy, ¿me ayudas? No. Lo ideal es que los padres, digamos que pongan un parámetro a sus hijos o sea, que en cuanto ellos estén bajo la tutela de sus padres, o sea, no se tengan ningún tipo de relación, o sea, como no se tengan novios, no haya esa relación, porque en ese proceso, como bajo la tutela de los padres, pueden ir ellos desarrollando su carácter,
pero es importante que dentro de ese proceso se les vaya enseñando, digamos que lo que va a seguir a continuación de eso. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? ¿Sí me o lo expliqué ahí más o menos? ¿Sí me hago entender? Judy, tú me ayudas, dale. O sea, o sea, ya después de que los hijos salgan de la tutela de los padres, puedan haber visto los principios que guía el Señor para una relación matrimonial, ¿no? Que ellos puedan entender sus roles, que pues, ellos puedan entender qué significa el noviazgo, que en la cultura, o sea, el noviazgo bíblicamente, no, digamos que bíblicamente la palabra noviazgo no está allí, ¿no? Es desde, aquí, espérate, espérame un momento, espérame un momento, esto. Pues espérame, vamos leyéndolo ahí de a poquito. Entonces, ¿alguien me puede ayudar con Segunda de Corintios 6:14? No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ujú. Entonces, hay algo que los padres pueden ir enseñando a sus hijos, es que en realidad es importante que esa persona con la que, digamos que esta persona que quieras casarte tenga tus mismas creencias, porque cuando son de diferentes creencias y diferentes valores, muy seguramente va a haber heridas en el proceso. Va a haber heridas porque mientras tú acudes al Señor por ayuda, esa persona no acude al Señor, o sí, de acuerdo a lo que no acude al Señor. Entonces, muy seguramente los dos van a ir, digamos, por caminos diferentes. Yo tengo una pregunta. Sí, sí, dime. Digamos, ¿y ahí qué puede hacer uno si yo ya me casé y a mí me pasa eso? Tenemos yugos desiguales. Ahí, digamos, yo ya estoy metida en el papel y ya no sé qué hacer. Porque yo no puedo tampoco controlar a la otra persona, ni tampoco puedo devolver el tiempo y decir, ahora sí lo voy a hacer bien. Ok, Uno que crea en Dios. ok, no, yo entiendo que muchas, digamos que antes de conocer al Señor, pues no teníamos, digamos que este conocimiento, ¿sí? Y también el Señor en un pasaje nos da luz sobre eso. ¿Alguien me puede recordar el pasaje? Y creo que dice que cada quien se quede como llegó al Señor. Ajá. Entonces Él nos dice que cada quien se quede como Él llegó al Señor y que a través de su conducta, digamos que su conducta ejemplar en el Señor, podría, digamos que, atraer a la otra persona al Señor. Ujú. Bueno, entonces ya no me separo. No, mentiras. No, mentiras. Bueno, entonces eso realmente Dios también nos guía sobre eso, pero en cuanto a, digamos que Dios para cuidarnos, Que es sí primera de pone Pedro como 3:1, dime, por si quieren buscar, que es primera de tres. Primera de Pedro 3:1. Primera de Pedro 3:1, por si quieres anotarlo y ir a estudiarlo, que eso también ahí Dios tiene cuidado de eso y Dios tiene cuidado de ti, ¿no? Él también va a hacer el proceso en ti y pues
la idea es que también la otra persona pueda ser atraída por el Señor a través de tu vida, ¿no? Bueno, sí, señor. Entonces, Gracias. pero en el tema de ir guiando al niño, al adolescente, en esos principios del Señor y que quizás no hayan, digamos que, no, o sea, que se haga a la forma del Señor para que se eviten ciertas heridas eh, que Él quiere evitarnos. No sé si me hago entender. Entonces, la idea es ir guiándolos en este proceso, ¿no? Entonces, la Biblia no menciona el término noviazgo como lo conocemos hoy en día, ya que es un concepto moderno. Nació como una etapa para que las parejas se conocieran antes del compromiso, pero con el tiempo se ha distorsionado, ¿no? Hoy en día el noviazgo se percibe en muchos casos como una relación sin compromiso. O sea, disfrutar sin responsabilidades. Sí, como disfrutar sin responsabilidades. Una fase de prueba en la que no se respeta el diseño bíblico del matrimonio. Dios tiene un propósito con el matrimonio y Él lo hizo de esta manera para guardarnos de diferentes cosas. Entonces, el noviazgo cristiano tiene como propósito prepararnos para el matrimonio, ¿sí? Para ir hacia el matrimonio, ¿no? Un tiempo donde se conocen mutuamente, especialmente en el aspecto espiritual, ¿no? Ellos van a conocer, van a hacerse preguntas, van a mirar, digamos que sus creencias, sus valores, sí, eso sería lo ideal, ¿no? Y si el propósito final no es glorificar a Dios ni encaminarse al matrimonio, la relación no cumple con su propósito divino. Y aquí es totalmente válido decir no en este punto. Susana, Dime. es cierto lo que tú dices, puede sonar ideal, pero a veces los chicos necesitan un marco para poder caminar hacia algo. Tal vez no puedan cumplir todo, ¿sí? Pero sí hay beneficios en seguir ese procedimiento, si me permiten, de guardarse, de conocer al otro antes de lanzarse, por ejemplo, a una relación sexual donde se van a encontrar con otra, pero ya después de que pase eso se van a encontrar sorpresas porque el momento apasionados van a disfrutar, pero después cuando tenga que enfrentar el conocimiento del día a día de la persona, va a ser frustrante. Entonces, digamos que esa es la cara de la moneda que a veces no presentan, sino solo la parte va a ser divertido, pero no entienden que los están lanzando a un abismo y que los parámetros dados por Dios, aunque no suenan inmediatamente gratificantes, a largo plazo sí dan mayor beneficio. Y cuando les presentamos a los jóvenes que el seguirlos iba a traer esa paz, digamos que van a tener algo bueno, porque a veces pensamos que eso es imposible totalmente. Tal vez totalmente no se pueda llevar todo lo como uno lo quisiera, pero los jóvenes que se lanzan con ese propósito ven beneficios. Sí, sí, o sea, en realidad es importante que dentro de este proceso se empiece a identificar eso como y también ser guiados con el propósito del Señor, ¿no? Porque el propósito del Señor va más allá de una gratificación inmediata, ¿sí? Como, o sea, querer tener relaciones sexuales antes del tiempo establecido por Dios, que es en el matrimonio, porque dentro del matrimonio Dios sabe que tener la relación sexual es, o sea, se puede disfrutar de ese proceso íntimo, pero fuera del matrimonio puede causarnos distintas heridas, ¿sí? Entonces, es importante también dentro de este proceso para los jóvenes,
pues tener claro esos límites y o sea, establecer límites y expectativas claras. O sea, es decir, yo comienzo el noviazgo, pero con la expectativa clara de conocernos para ver si ocurre el matrimonio, ¿sí? O sea, o sea, con el propósito de ir al matrimonio, claro está que en este proceso, en esta etapa, se puede decir que no, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, se puede terminar o sea, terminar ese noviazgo si realmente no está yendo a glorificar al Señor, ¿sí? Si realmente no es esa la persona adecuada, ¿sí? ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Entonces, aquí en esta etapa se puede, o sea, dar marcha atrás y decir, por eso es importante respetar los límites, ¿no? Tanto el cuidado o sea, entender que esta etapa es precisamente para conocerse mutuamente en el aspecto espiritual, en el aspecto de sus gustos como persona, ¿no? Y guardar su pureza para el matrimonio. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Sí. Entonces, y por último, como en el cuadro que estamos viendo general para que los padres puedan presentarlo, es que el matrimonio es un diseño divino, ¿no? Entonces aquí nos dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí? Entonces, el matrimonio es el pacto más sagrado que Dios instituyó para el hombre y una mujer, para el hombre y la mujer. Representa la relación entre Cristo y la iglesia. Esto lo estuvimos viendo en una prédica, digo, en una enseñanza pasada durante este año y pues es bueno, digamos que aprender y digamos que dar un repaso a este tema. Y y es el contexto en el que la intimidad y la familia y el compañerismo florecen de una manera plena y segura. El matrimonio cristiano refleja la relación con Cristo y su iglesia y debe ser cimentado en el amor sacrificial y en la búsqueda de la gloria de Dios. Entonces, a los jóvenes es importante enseñarles cuál es el propósito del matrimonio, que entre los dos puedan glorificar al Señor y puedan servirle al Señor, cada uno desde su rol, vivir para glorificar juntos a Dios y hay un compromiso mutuo de servicio y de entrega, ¿no? Eh, voy un poco rápido porque creo que se me pasó el tiempo. Ya me pasé un poquito. Discúlpenme, ¿me pueden regalar otros minuticos? Entonces, hay un ejemplo que dentro del proceso me pareció muy bonito y Dios lo trajo a mi mente y es Proverbios 31. Allí inicialmente nos habla de unos consejos que le das una madre a su hijo que va a ser rey o es rey. No, sí, va a ser rey. O sea que, bueno, que la madre le dio a sus hijos, a su hijo, antes de que fuera rey. Y le dio unos consejos de cómo, digamos, gobernar de manera sabia. O sea, le dio unos consejos a él primeramente, pero después nos explica cómo es eh, una mujer, eh, una mujer sabia, una mujer una mujer ¿qué? Se me olvidó el nombre. Virtuosa. Virtuosa, perdón. Una mujer virtuosa.
Y es un pasaje muy bonito, no ahondo en él, pero es un pasaje que nos recuerda cómo es una mujer virtuosa y que su esposo confía plenamente en ella, ¿no? Y tiene esas características y la característica mayor, la que digamos que engloba todo, es que teme al Señor, que digamos que es entregada al Señor, ¿no? Temerosa no es que, o sea, tiene ese, eh, esa, sí, o sea, que realmente ella ama al Señor y entiende su magnificencia, entiende lo que Él es para ella, ¿no? Y en sus actos refleja realmente su temor a Dios, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que eh, es, es que en la Biblia podemos encontrar, digamos que como la guía para ser un hombre y una mujer de Dios, ¿sí? Y allí podemos ir y acudir a ver cómo podemos ir edificándonos para ser y para que también los padres enseñen para ser estos hombres y mujeres de Dios, ¿sí? Entonces, la Biblia hay muchos pasajes que enseñan sobre qué características tienen esos esposos y esas esposas, ¿sí? Que temen al Señor y que quieren glorificar a Dios. Entonces, les dejo la tarea para que puedan buscar esas características especiales que tiene un hombre y una mujer de Dios, ¿no? Tanto porque es importante aprender de los dos si tú le vas a enseñar a tus hijos, ¿sí? Eh, y aquí también quería resaltar que es importante eh, ir paso a paso, ¿sí? Como decía, a veces no disfrutamos el tiempo de la soltería porque hay un afán, hay hay un afán en este mundo que no nos lleva a disfrutar cada etapa, ¿sí? Y como padres es bueno recordarles a los jóvenes disfrutar cada etapa, ¿sí? Y no saltarse ninguna de esas etapas porque pues aumenta el riesgo de ser lastimados, aumenta el riesgo de no ir en el proceso adecuado, ¿sí? Entonces, cuando, cuando se pasa, o sea, cuando se saltan las etapas sin realmente vivir el proceso con el Señor, realmente van a haber heridas, porque lo quisiste hacer a tu modo, ¿no? Y cuando el Señor puede guiar en el proceso para que se hagan las cosas de la manera adecuada, ¿sí? En- y también es importante recordar que en la educación de los hijos, que la educación de los hijos no puede ser rígida, ya que cada hijo Dios lo creó de manera única y cada uno tendrá un proceso diferente de crecimiento. Incluso dentro de su proceso también se equivocarán y es crucial que los padres pidan al Señor sabiduría para que en vez de exigirles o ser rígidos con ellos, y eso los aleje de Dios con esa reacción, con quizás es mejor que tengan misericordia y puedan usar esa situación para enseñarles con amor, ¿no? Para mostrar a través de su ejemplo cómo ellos pueden em, tomar una mejor decisión eh, y aprender de su error, ¿sí? Entonces, esto también es importante. Y también y es importante para que tú puedas, como padre, adaptar
digamos que adaptar estos principios a tu hogar, ¿no? A la singularidad de tus hijos, ¿no? Y también quiero animarlas y todo esto, este es el último tema que vemos de adolescentes este año, no sé si el otro año. Y todo lo que vimos este año, cada uno de estos temas que estoy exponiendo acá es parte del proceso de enseñarle también, o sea, primero practicarlo en tu vida y después enseñárselo a tus hijos, ¿no? Cada uno de estos temas nos muestran, por ejemplo, cultivar el valor personal, nos muestra que primero es importante cultivar el valor que tenemos en el Señor, porque eso nos ayudará a tomar decisiones sabias para las relaciones, para poner límites, ¿sí? También para entender con la mansedumbre y la fidelidad, el principio de autoridad, que Dios está al control, ¿no? Que Dios tiene el control de nuestras situaciones y que por medio de nuestras situaciones Él nos va a enseñar. Entonces, vimos cultivando el valor personal, desarrollando mansedumbre, principio de la autoridad, fidelidad, manejo de irritaciones y ofensas, conservar un corazón puro, una conciencia limpia, renovando el entendimiento, la unidad del matrimonio, repetí, hacedores de la palabra, el propósito de Dios para una esposa, las prioridades y cómo organizarlas, cómo ser padres de éxitos, mantenernos firmes, el manejo de las finanzas. Todo esto vimos este año. Y es bueno que, o sea, volvamos a recordarlas y a repasarlas. Y en estos 4 últimos temas, bueno, 5 con este, vimos la guía digamos, perdón, es para los adolescentes, ¿no? No es para la vida de éxitos. La adolescencia en medio de un hogar firme, desarrollo de su fe, límites y relaciones sanas, depresión, estrés y ansiedad, y sobre el carácter, noviazgo y matrimonio, que es importante formar. Entonces, pues, perdónenme por pasarme, se me alargó. No sé si me hice entender. Ay, perdón, antes de eso. No sé si me hice entender. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Hablé muy rápido. ¿Sí Todo me hice bien, entender? segura. Todas Sí, casi. procesando, procesando. Ay, ¿qué pasó? Bueno, entonces, también quería recordarles, bueno, que pues esta es, digamos que este es el último tema de los adolescentes de este año, como les decía, y el 23 de noviembre, creo que es un sábado, vamos a hacer el cierre de mujeres, ¿no? Entonces vamos a hacer una salida, vamos a planear como una salida para que todas podamos compartir juntas y pues las esperamos allá para que podamos hacer, digamos que ya el cierre Vamos a de enviar este la año. información. ¿Sí? ¿Hay algo que adicionar? No, que estaremos enviando la información bien de todo. Ajá. Estaremos entonces enviando la información en estas semanas. Entonces, pues oremos y ya dejamos nuestra enseñanza hasta ahí. Bueno, Señor, gracias por este año que nos brindaste lleno de enseñanzas maravillosas. Te pido que podamos ponerlas en práctica, te pido que podamos recordarlas, te pido que podamos meditar en ellas y te pido que cada día, Señor, pensemos en cómo aplicar tus principios a nuestra vida, Señor.
Guíanos en cada etapa de nuestras vidas, Señor, en cada rol que nos has dado, Señor. Guíanos en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, ya cuando lleguemos a viejitos. Guíanos también en la soltería, en el matrimonio. Guíanos, Señor, en cada proceso. Tú conoces, Señor, nuestros procesos y te pido también que nos ayudes a tener paciencia en cada uno de nuestros procesos, Señor, que nos ayudes a, a no darnos duros, Señor, a realmente entender que tú estás al control y que realmente tú eres el que puede ayudarnos a crecer y aprender en cada una de esas etapas, Señor. Te pido que acudamos a ti cada vez que lo necesitemos. Te pido que tú seas guiándonos, Señor, y también, Señor, que podamos seguir asistiendo, Señor, a, a este espacio que tenemos de mujeres para que podamos crecer juntas, Señor, para que podamos aprender juntas de ti y de lo maravilloso que eres, Señor. Te pido también que podamos glorificarte a ti, Señor, y que podamos darte honor en cada acción que hagamos, Señor, que lo hagamos para ti, Señor. Y nada, Señor, dejo esta noche en tus manos. También te pido que cada una pueda volver a su casa eh, y que la cuides, Señor. Y te pido también, Señor, por el resto de la semana, que seas tú dándonos sabiduría, Señor, y también descanso de nuestros quehaceres y de nuestro día a día, Señor, porque cada vez que acudimos a ti, tú nos das paz y descanso. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Ay, gracias. Gracias a todas. Espero verlas pronto. Que tengan una buena noche. Gracias Gracias. por asistir. Gracias. Chao, gracias. Chao, chicas. Chao. Chao. Chao, Dianita y todas. Chao, muchas gracias. Chao, Carla. Chao. Chao. Que tengan buena noche.